FM 89.1, Radio Universidad. El politólogo, el reconocido Gustavo Marangoni. Gustavo, ¿cómo va? Jorge Chamorro, Guille Toivero, Ivani Betancor, acá en la radio de la Universidad de La Matanza. Gustavo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por llamar, un placer. Igualmente. Bueno, queríamos saber, de acuerdo a tu visión, cómo, a ver, la verdad cuesta entender que en un país que con tantas dificultades como todos los países del mundo tienen, no haya un mínimo de lucidez de toda la dirigencia para parar un poco la pelota y tomar posición sobre 2-3 temas que son inmediatos, ¿no? Como el tema del Fondo Monetario, el tema de los alimentos, el tema de la sanidad, de lo que está pasando con... Lo único que uno nota son todos ladrillos para destruir, y es muy difícil, la verdad que se provoca mucha angustia en la gente. No sé si lo ves así, Gustavo. Es cierto, tenemos una dinámica por algunos momentos muy autodestructiva, ¿no? Como sociedad en general y particularmente en los sectores dirigentes, que suelen ser muchas veces corregidos y aumentados, pero siempre representativos de los distintos segmentos de la comunidad de la que forman parte, a la cual representan en un sistema democrático. Lo cierto es que la situación, por supuesto, es delicada por muchos motivos, pero por uno que nos acompaña desde hace muchas décadas. Sabemos muy bien, y no hace falta transitar el aula de ninguna facultad de ciencias económicas para conocer que en nuestro país, cuando hay pocos dólares en el Banco Central y hay muchos pesos dando vueltas, pues todos nos ponemos nerviosos, crecen las distintas presiones en materia de inflación, que por supuesto es lo que más afecta a la población en general, pero también a lo que se da en llamar los mercados financieros, y entonces estamos todos pendientes de cómo subió el dólar, cómo cerró, si vendió el Banco Central, si no vendió, y como tenemos un historial lamentablemente muy largo al respecto de esa inestabilidad y las consecuencias que muchas veces ha tenido o ha llegado a límites muy riesgosos, digamos, coincido con tu invocación inicial, que debiera primar un sentido de responsabilidad para coordinar por lo menos, si ya no las Moncloas, los grandes acuerdos sobre los puntos fundamentales, al menos sobre la cuestión específica que tiene que ver con un acuerdo, con un organismo internacional que excede en mucho al propio organismo, porque se van a establecer allí metas que van a proyectarse por años en lo que tiene que ver con los ingresos del Estado, los egresos del Estado, y cómo, digamos, se va a llevar adelante esa situación. Si nosotros decimos en nuestro país que todos queremos equilibrio presupuestario, probablemente haya un alto nivel de coincidencia con eso, pero después seguramente hay discusiones porque no todos están de acuerdo en la forma de alcanzar ese equilibrio. Algunos dicen, bueno, cortemos el gasto, y otros dicen, no, subamos los ingresos, y otros dirán, bueno, encontremos una forma entre una y la otra para ver cómo logramos eso. Es una discusión eminentemente política, que tiene elementos técnicos, pero primero es política, y entonces es allí, y con esto concluyo, que coincido contigo en que la dirigencia tiene que ser responsable para encontrar ese consenso que transmita tranquilidad a la sociedad en general, y después, por supuesto, a los distintos actores y agentes económicos y financieros de aquí y del exterior. De acuerdo a tu conocimiento, a tu experiencia, haber estado en la función importante pública, no solo la responsabilidad de la oposición, sino la pregunta es, ¿hay tensión sobre esa metodología aún dentro del gobierno? Sí, también lo hemos visto. De hecho, la propia carta de la vicepresidenta del fin de semana pasado, al plantear el tema, al exponerlo, al señalar su visión crítica, y al citar o terminar citando un mensaje del presidente al respecto, sumado a otras manifestaciones de distintos funcionarios a lo largo de los últimos meses, señala que evidentemente es un tema en el cual todavía no hay una unificación de criterios. Y convengamos, como decíamos recién, que el tema es difícil. ¿Por qué? Porque involucra recursos, porque involucra discusiones tan concretas como saber quién va a pagar qué
y quién va a tener que dejar de cobrar tal cosa, en qué medida o en qué proporción. Por supuesto que a ningún gobierno de ninguna orientación ideológica le gusta generalmente transitar este tipo de discusiones, pero son absolutamente inevitables, y más en un contexto como el Argentina, sobre todo teniendo en cuenta un gobierno de la base sociológica que tiene el Frente de Todos, que es digamos, por decirlo en lenguaje futbolero, la mitad de la tabla para abajo, si se quiere, no porque no haya gente de la mitad de la tabla para arriba que no lo vote, pero digo, básicamente su sustento está dado en sectores populares, trabajadores no registrados, etcétera, y no es la agenda con la que le gustaría tener que manejarse o administrarse, pero es la que toca y evidentemente involucra una decisión, una discusión previa, y hay que armonizar, y yo creo que es lo que estamos esperando todos, que en los primeros días, el mes que ya empieza, aparezca este bendito proyecto de ley que anunció el presidente, para poder saber al menos la letra grande y chica de lo que estamos conversando, porque parte de la incertidumbre de estos días tiene que ver con que todavía no sabemos bien cuáles son los alcances, porque lo que tenemos es el título de ese proyecto de ley de una economía sustentable, de metas plurianuales, etcétera, pero con eso hacemos muy poco. Lo que tenemos que ver, una vez que eso esté traducido en un articulado concreto y específico, ver cuánto tenés que pagar vos, cuánto tengo que pagar yo, cuánto tienen que pagar otros, en cuánto le estamos pidiendo al fondo que nos dé pedal, es decir, que nos permita no pagar durante cuánto tiempo, qué plazos más largos vamos a conseguir, y de ese combo seguramente habrá discusiones que necesariamente se tendrán que dar en el Congreso, y ahí es donde volvemos al punto inicial que vos hacías en la apertura de la nota. Esperamos responsabilidad. Cuando decimos que es un problema de todos, sí, por supuesto, es un problema de todos porque involucra a la sociedad argentina, es un problema de todos porque no comenzó, pero de alguna manera el acuerdo con el fondo sí se materializó en la administración anterior y ahora lo tiene que resolver esta, así que involucra a oficialismo y oposición, y porque al referirse a las cuentas públicas de los muchos años que vienen por delante, por lo menos 10, bueno, entonces tendremos que establecer algún tipo de consenso al respecto. Gustavo, no le pido que haga futurología ni que adivine la bola de cristal, pero de acuerdo a su gran experiencia en estas situaciones, ¿qué vislumbra que va a tener el acuerdo aproximadamente? O si capaz que me dice, la verdad que no tengo ni idea, pero bueno, yo creo que quizás alguna punta o alguna cabecita de iceberg puede llegar a ver. Mira, a mí me parece que entre los muchos temas que generalmente tiene un memorándum de entendimiento con el fondo, para traducirlo de esta manera, tenemos una deuda, como toda la población o casi toda la población sabe, de 44.000 millones de dólares, que tendríamos que pagar entre el año que viene y el otro, es decir, entre el 2022 y el 2023. Todos sabemos que eso no es posible, que Argentina no cuenta ni lejanamente con esa cantidad de recursos. Así que lo primero que le vamos a decir es, señores del fondo, señores del Fondo Monetario Internacional, no tenemos plata, necesitamos tiempo. 3 o 4 años de gracia, es decir, no pagar nada durante 3 o 4 años y después el resto abordarlo en por lo menos 10 años. Ok, ellos dirán, nosotros necesitamos muchas cosas de ustedes, pero por lo menos dos seguro que ya están pidiendo. La primera, necesitamos, lo van a decir con el lenguaje de la diplomacia financiera, que es más elegante, pero no tan brutal, necesitamos que ustedes recompongan el nivel de reservas. Eso traducido en buen criollo te dicen, necesitamos que devalúes en alguna proporción de manera diferente a como lo venís haciendo ahora. En todo lo que va al año, el peso argentino se devaluó el 24%, o en los últimos 12 meses, para ser más exactos. Se devaluó el 24%, y la inflación es del 52%. Lo que te están diciendo ellos, mira, vos no podés seguir con este esquema donde tu moneda se devalúa al 24% y la inflación de tu país es el 52%, porque te vas a encarecer en dólares a una rapidez muy grande, y eso no es sostenible. Y lo segundo que te va a señalar es, vos tenés que adecuar tus ingresos y tus egresos, que también traducido en el buen criollo te dice, vos tenés que bajar gasto, y uno de lo que tenés que bajar es tarifas, es el subsidio a las tarifas de energía eléctrica y del gas, que hoy por hoy se llevan casi 2 puntos del Producto Bruto, y para que tengamos una dimensión de esto que parece tan abstracto, que es todo el déficit del sector público antes de pago de intereses de la deuda es de 3 puntos. Entonces, el tema de los subsidios también es un tema complejo. El gobierno ya anunció que para el año que viene va a segmentar tarifas. ¿Segmentar tarifas qué quiere decir? Que va a mirar a una parte de la población a la que está
más necesitada económicamente le va a decir, a vos no te voy a aumentar, o si te aumento muy poquito. Pero a medida que vos vas creciendo en la pirámide de ingresos, te va a decir, y a vos te voy a quitar o buena parte o todos los subsidios. Con lo cual tenés dos cuestiones, con los subsidios y con el reclamo de recomponer reservas, es decir, cambiar tu política evaluatoria, que los dos inicialmente tienen un impacto inflacionario. Entonces vos me decís, pero ¿cómo? En una economía que tiene 52% de inflación, la solución pasa por tomar medidas que probablemente te aceleren parte de la inflación. Mirá las cosas, pero son así. Que paradójicamente, si haces parte de lo que el fondo te reclama, al principio tengas más presión inflacionaria, porque si vos aumentas tarifas, aunque se le aumentes a un sector de la población, le estás aumentando un insumo que tiene su traducción en el índice de precios. Y si vos a la vez devaluás, es decir, el dólar oficial, el que hoy se cobra 104 pesos, lo vas llevando de a poquito, ya sea todos los meses un poquito por arriba de la inflación, o de un salto de 104 a X valor, no quiero dar ninguno porque no me gusta como dijiste vos, los que quieren adivinar el futuro que consulten astrólogo, yo soy politólogo. Claro. Entonces digo, o das un salto, bueno, ambas cosas tienen un impacto que indudablemente tiene una contraparte negativa, que es el impacto que va a tener sobre la inflación, y eventualmente, si se administra bien y se hace en un contexto de otras medidas, podrían lograr los propósitos que buscan. Es que el Banco Central termine el 2022, es decir, el año que viene, con un mayor nivel de reservas y el presupuesto nacional termine con un menor nivel de déficit. Menor nivel de déficit, que es lo que le daría certeza a los que hoy te dicen pagame más adelante, que cuando ese más adelante llegue vos vas a haber generado recursos para poder hacer frente a tus obligaciones. Ahora, yo le digo, esto es una opinión personal, ¿no? Si este gobierno, como se dice que es peronista y se vale de ser peronista y las tiene bien puestas, me parece a mí que no va a aceptar ninguna de las dos cosas, ¿no? No va a dejar que le marquen la cancha. Y esto le pregunto a usted, un default, por supuesto que a la Argentina no le conviene, pero al fondo tampoco le conviene, ¿eh? No le conviene a ninguno de los dos. No nos conviene a los argentinos y seguro no le conviene al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que la lógica del gobierno es tratar de llegar a un acuerdo con el acreedor, en este caso con el Fondo Monetario, y por supuesto que como en cualquier tipo de acuerdos, inclusive en deudas infinitamente menores a las que estamos hablando nosotros, nunca es fácil que el acreedor te dé tiempo y que el deudor cumpla con todo lo que el acreedor quiere. El presupuesto básico de la Argentina en este momento es decir, dejen apuntalar el crecimiento de la Argentina, por eso estamos pidiendo tiempo, dejen apuntalar el crecimiento, ya este año terminamos recuperando todo lo perdido por la pandemia del año pasado, y si la Argentina puede crecer en niveles robustos en el 22, 23, 24, 25, 26, va a estar en mejores condiciones de poder hacer frente a sus obligaciones. El fondo te dice por su lado, bueno, pero para eso tenés que corregir algunas de estas cosas, si no, no habría conflicto. El tema es que tenés que administrar el conflicto y defender la posición local de la mejor manera posible, que tiene que ser con criterios, con datos, con herramientas y también, por supuesto, con voluntad política. Obvio, pero es mucho más fácil, como en mi caso, decirlo como entrevistado en un programa radial, que es el funcionario que tiene que sentarse y hacerlo, ¿no? Lo mismo que de nuestro lado también, ¿no? Obviamente que no es como se dice habitualmente en la jerga, soplar y hacer botellas. Pero también, digo, con respecto a esto, porque el fondo le puede decir, no, pero tenés que corregir algunas cosas. Y de este otro lado, siempre en una entrevista radial, y yo de este lado y ustedes de ahí, ¿no? Como que jugamos a esto, ¿no? Pero que el acreedor le dice, bueno, pero escúchame, si yo te estoy demostrando que sin lo que vos me decís, crecí ya casi a niveles antes de la pandemia, ¿por qué tengo que hacer lo que vos me decís si yo te demuestro que sigo creciendo? Déjame crecer y en el 26 hablamos. Bueno, lo cierto es que hay algunos problemas que evidentemente la Argentina tiene más allá del tema del Fondo Monetario Internacional. Nadie pone en discusión que en la Argentina hay un proceso inflacionario muy alto. Es decir, tener 50% de inflación es mucho para cualquier país y sobre todo para uno como el nuestro, que ya viene de muchos años de inflación. En segundo lugar, tener pocos dólares en el Banco Central también es un problema. Y sobre todo para un país en el cual buena parte de su población que puede, hay una parte que no puede ahorrar por supuesto nada, la mayor parte de los argentinos no llegan a fin de mes
con suerte y viento a favor, pero los que pueden ahorrar, y hay un sector de la población que tiene una capacidad de ahorro bastante alta, busca hacerlo como reserva de valor en dólares norteamericanos. Si nosotros solamente ahorrásemos en pesos y hasta especuláramos en pesos, no habría ningún problema. El problema es que desde hace muchas décadas los argentinos tenemos como reserva de valor y como medio de pago para operaciones importantes, te lo digo de una manera sencilla, generalmente cuando tenemos que ponerle el precio a una casa o hablar de lo que vale una propiedad, lo decimos en dólares. Es muy difícil que alguien te diga mi departamento vale 220 millones de pesos. Te dirá mi departamento vale 220 mil dólares. Y si está hablando de una... Bueno, eso, que parece simplemente un dato dicho al pasar, lo que refleja es que nuestra moneda tiene deteriorada dos de sus tres cualidades fundamentales. La moneda tiene tres funciones: ser una unidad de cuenta, es decir, esto vale 10, 15 o 20, ser un medio de pago, que vos la saques y la pongas arriba de un mostrador para que te den un bien o un servicio, y ser una reserva de valor, algo que vos guardes para ahorrar y para... Bueno, las dos últimas no las cumple seguro. Yo te pregunto, si vos te olvidaste, mañana te pones una campera que no te ponías hace un año y encontrás que dentro de la campera había un billete de 1000 mangos, decís, pero no puede ser, qué salame, me dejé olvidado un billete de 1000 mangos y ahora vale mucho menos de lo que valía el año pasado. Si te encontrás un billete de $100 te pones recontento, porque decís, qué bueno, me encontré $100 en la campera que tenía el año pasado y me se había olvidado. ¿Qué te señala eso? Que una moneda poderosa, conserva su valor y le puede, digamos, por lo menos empatar o ganar a la inflación, y la otra pierde notablemente. Con esa dificultad tenemos que lidiar. Es una dificultad estructural porque está en... Mira, hay un libro muy interesante que yo siempre recomiendo para su lectura porque está escrito por dos sociólogos, una socióloga y un sociólogo, que se llama Dólar, Historia de una moneda argentina, y te cuenta cultural y sociológicamente. Bueno. Por ejemplo, ya en 1939, en la calle Corrientes, había una obra de teatro que se llamaba El dólar se puso cabrero. Era un teatro de revista. 1939. De ahí en adelante, el dólar empezó lento, primero despacito. Ustedes recordarán que en la década del 40, en 1948 exactamente, Perón, en un encuentro con sindicalistas, le dice: ¿alguno de ustedes ha visto un dólar alguna vez? Todavía no estaba muy difundida la cosa. Hoy, si Perón viviese, le tendría que preguntar: ¿ustedes alguna vez no han visto un dólar? ¿No? Porque es muy difícil ya encontrarte con alguien que no los haya visto. Entonces, ni que hablar después del Rodrigazo, de lo que fue la experiencia de Martínez de Oz, de lo que fue la hiperinflación de fines del 80, de lo que fue el fin de la convertibilidad en el 2001. Es decir, los argentinos creemos en el poliamor desde el punto de vista monetario. Sí. Tenemos el peso y tenemos el dólar. Ahí tenemos un trío. O si querés plantearlo en otro lenguaje, te diría, tenemos una moneda del corazón y una moneda biológica. La biológica es el peso, la del corazón es el dólar. Tal cual. Pero es un gran problema, un gran problema para la economía argentina. Bueno, ahora, con los problemas tenés dos cosas. Uno es describirlo, como estamos haciendo, o conversarlo, como estamos haciendo nosotros amablemente en esta entrevista, claro. Pero como decíamos hace un rato, los funcionarios tienen la tarea de trabajar con ese problema. Claro. Es decir, el funcionario, estos que están, los que vendrán, los que se fueron, lo peor que pueden hacer es describir un problema. Porque es algo así como que vos te estés ahogando y alguien te describa el mar en el cual vos te estás ahogando. No te sirve para nada. Vos lo que querés es que te tire un salvavidas, que te tire algo, un bote, algo con lo que te mantengas a flote. Entonces, acá el tema será pensar, y recordemos que hace un año y un mes atrás, la vicepresidenta, en octubre del 2020, cuando el dólar había llegado en ese momento a 195 en el mercado paralelo y después bajó, ella había dicho, tenemos una economía bimonetaria. Y tenía razón. Bueno, ahora lo que tenemos que ver es qué hacemos con esta economía bimonetaria. ¿Qué hacemos? Porque evidentemente las apelaciones, digamos a decir, al nacionalismo económico, es decir, ahorremos en nuestra moneda, parece no conmover mucho, sobre todo cuando hay incentivos que no necesariamente estimulan eso. Porque si la inflación es del 52% anual y la tasa de interés es del 37% en pesos, y es más difícil que vos ahorres en tu moneda. Ahora, la solución tampoco es sencilla, porque si vos subís mucho las tasas y las llevas al 60 o al 70% para que la gente ahorre en moneda que le gane al dólar, lo que podés hacer es un fenómeno que desincentive la producción por el aumento de las tasas. Por eso digo, son temas que uno trata de simplificar, de hacerlo más sencillo y todo, pero yo no quiero caer
en la del pibe que está mirando el partido de la tribuna y dice, yo el penal lo pico de esta manera, el tiro libre lo pateo así, ¿cómo puede ser que el técnico no se dé cuenta de esto? Porque yo me miro y te digo, flaco, estás en la tribuna. Yo te quiero ver con los cortos, jugando, con la gente que está... Por algo estás en la tribuna también. Y por algo estás en la tribuna también, ¿no? Y por algo estás en la tribuna. Entonces, el tema es más complejo. Interesantísimo, como siempre, Gustavo, escucharte. Te agradezco mucho que nos hayas atendido a la radio de la universidad. Muy amable. Un placer y un abrazo para todos. Gracias por llamar. Igualmente. Bueno, el politólogo Gustavo Marangoni, dando una muy interesante descripción de todo lo que está pasando. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.